Buenas noches, licenciada. Hola Wilson, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Igualmente, Licta, es un gusto. Bienvenido. Gracias, gracias. Así está tranquilito, relajado. Hoy sí, Licta, porque ya estoy en la casa. Ah, qué bueno, que me alegra. Hoy sí le podemos dar hasta las 10. Ay, me linchan todos los demás. Seguimos en los en la clase. Ya fueron por su cafecito. Hola Jasmine, buenas noches. Tienen permiso de ir por su café, por su agüita pura, dijo David, porque a él dice que es malo el café. Fíjense que mientras damos un par de minutitos para que ingrese el resto de... ¡Ay, vaya David! Ya nos expusieron o ya nos exhibiste, es verdad. No sé si ya está David. Hola, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Es solo para llevarme la contraria, Sherlyn, ¿ya vio? Licta, hablando de otras cosas, ¿qué vamos a hacer para la despedida de semestre? Pues ustedes mandan. Yo ya comencé a celebrar, licenciada. Ay, no, así no se vale. No nos ha invitado. Bien, Licta, hay que hacer algo. Es justo y necesario. ¿Verdad? Yo pienso. Así tiene que ser. Yo también eso pienso, pero ustedes digan. No se les da. No se Hola, molesta, buenas licenciada. noches, don Manuel, ¿qué tal? Es fin de semestre y es fin de año. O sea, Perfecto. Entonces sí, entonces yo creo que es justo y necesario, se Estoy de merece una acuerdo. botellita, Licta. ¿verdad? Muy bien. Una bonita celebración. Organícense. Perfecto. Y si no, pues hacemos fiesta de 4 o 5. Ah, pues sí. ¿Y quién dijo que se necesita multitud? Pues, Esa es la actitud, Licta. óiganme a mí, ustedes van a dejar vendida después. No, organicen ahí algo y nos platicamos. Con los que puedan, obviamente, y quieran, porque también entiendo que hay muchos que no son muy de reuniones. Pero quien quiera, pues ya organizamos, buscamos un lugar, buscamos qué podríamos hacer y ustedes mandan. Yo, ustedes dicen rana y yo salto. Así de fácil. Liga nos va a dejar vendidos, ya la vi. No, jamás. ¿Cómo va a ser eso? Sí, es pecado, Liga. Sí, yo sé. No. Muy bien. Eso jamás. Fíjense que yo les quería preguntar, ¿ustedes quieren que resolvamos el examen o dejamos ese tema ahí y continuamos con nuestro contenido? Continuamos con el contenido. Buenas noches, Lick. Hola, Benicio, buenas noches. Ya está ahí la asistencia, por favor, la llenan. Bueno, continuamos entonces con el contenido, porque igual ya las notas están publicadas. No sé si va a haber alguien que quiera revisión, entonces... Perdona, Lick, la interrupción. Fíjese que el link no deja hacer da un error. Ya vamos a revisar. Sí, no deja calificar. Voy. Antes que diga mi nombre, diga. Antes de que me regañen ahorita, voy. Gracias. Licenciada, a mí sí me funcionó el link. Sí. Eso iba a Sí. decir yo. No me estén levantando Fíjese, falsos porque sí funciona. A mí también, licenciado. a mí ayer me pasó en la clase de maestría, no me permitía llenar el formulario, entonces lo hice desde mi celular y ahí sí me dejó acceder. Entonces yo no sé si son dispositivos o es el sistema, pero también tuvimos ese problema ayer. Entonces inténtenlo. Si están desde su computador, entonces háganlo desde el teléfono o viceversa. No. Andrea, ¿usted no qué? ¿No la dejó ingresar? Tampoco. No, Ligda, no he podido llenar asistencia.
No, Ligda, a mí sigue sin dejarme. A mí también me dejó. ¿Ya? ¿Quién permite? Bueno, A mí ya me ¿Sabe qué permitió, será, Lick, Ali? hoy sí ya. ¿Saber qué será que esta cosa no está agarrando? pero lo logré hacer desde mi celular, no de la computadora. Yo les digo, inténtelo si está en la computadora, el celular o viceversa. Jessy, Aldana también pudo, dice. Hola, Boris. Buenas noches. Tampoco a usted lo deja llenar. Inténtelo nuevamente. Cierren todas las páginas que tengan y lo vuelven a intentar. Copiándolo y buscándolo en Google, dice. Si deja, dice Luis Hoy Fernando. sí. Gracias, Ligda. Ya. Bueno, Andrea, me alegra. Ya deja, no deja, ya probé varias veces. Ligda, les voy a mandar un documento de Google para los que no puedan, métanse ahí, pongan sus datos y ya yo los agrego mañana. Ajá, ujú. Gracias, Shirley. Primera vez que está dando ese problema, ¿verdad, Shirley? Sí, Ligda, yo creo que no quiere él tampoco participar el día de hoy. Bueno, iniciemos entonces con el Manuel, siga intentando, por favor, o llena el documento que mandó la compañera ahí para poderlo agregar después. Bueno, ¿dónde nos quedamos, chicos? Ya vamos a terminar, les cuento, pero sí, hay que ir rapidito. Intente con el link para llenar la forma de asistencia o intente buscar el documento de Google. Deja ahí su nombre, sus datos para poderlo agregar. Bueno, iniciamos entonces con los órganos de la sociedad anónima, ¿verdad? Ahí fue donde nos quedamos. Estamos en la página 150. Por favor, me siguen el dato para los que tienen el libro. Ahorita voy a ir saltándome un poquito más porque necesito que avancemos y hay cosas que no quiero ahondar mucho en el tema. Felicitaciones a los chicos que se esmeraron, que me habían sacado nota baja y en este segundo parcial me dieron muy buena nota. Felicitaciones. Gracias, licenciada. Don Manuel fue uno de ellos. Lo felicito. Muy buena nota, la verdad. Porque sí le fue un poquito mal en el principio, pero la logró. Le agradezco mucho. Y así pues hubiera. Sí, aguantó la presión de Leida. Sí. Esa presión creo que sí le funcionó al final. Ajá, No, Manuel, no se vaya a enojar conmigo por esa molestia. No, al contrario. Le agradezco mucho porque a presión se aprende mucho también.
Sí, pero hay Pensando unos en que no les estar gusta. repasando, estudiando, ver de qué manera uno logra enmendar Sí, los y errores, mire, ¿no? sí, yo sé que el contenido de este curso es un poco tedioso, es un poco extenso, pero de verdad, o sea, es prácticamente teoría, doctrina, es toda la introducción. Ya en el próximo ya es un poquito más activo, es un poquito más de casos, porque ya son títulos de crédito. Y el último es muchísimo mejor porque es contratos mercantiles. Entonces, perdón, pero me tocó. Entonces, pero realmente felicito. Yo no sé si Ilse ya está en la reunión. Ella, pues definitivamente va a tener exoneración del examen final por tener 70 puntos completos, al menos conmigo. Los demás tuve también varios 40, los felicito y se vio el esmero que le pusieron ya este segundo parcial, me dieron muy buenas notas y eso la verdad es que habla muy bien de ustedes y me deja también a mí pues un poquito más tranquila con respecto al tema, porque definitivamente vi que sí habían leído un poquito más. Tal vez no como hubiera querido yo, pero sí, felicitaciones. Ay, óiganse, Boris. Manuel, miren, no, que no lo molesten. A la orden, Ronald. Tengo varios compañeros. No tengo 70. Sí, yo sé. No, definitivamente la nota de que cada uno tiene es una muestra del esfuerzo que hicieron, porque sí, hay notas bastante buenas. Hay unos que ya ganaron el curso prácticamente, ¿verdad? Ya solo les faltan 2, 3 puntos y pues, pero con eso no me vayan a dejar vendida. No me deja, licenciada, sobre... Bueno, Manuel, entonces, ahí en el grupo o el coordinador de su grupo que mande sus datos para nosotros poderlo agregar. No se preocupe. Igual, ahí está la evidencia, las pruebas que estuvo en la sesión. Bueno, a la orden, Manuel. Entonces, empezamos con los órganos de la sociedad anónima. Recuerden que hemos estado trabajando o estudiando los órganos del resto de las sociedades, pero ahorita vamos a entrar con la sociedad anónima. Hay muchas cosas similares a las otras sociedades mercantiles, pero hay unas cosas que sí son diferentes, entonces no se me vayan a confundir, por favor. Entonces iniciamos con el órgano de soberanía. Quiero ver. Había una pregunta en el examen. Menciona los órganos de la sociedad mercantil. Quería mostrarles. Ay, no sé dónde lo dejé. Voy, espérenme que todavía están ingresando. Quiero que quede claro esto. Hubieron muchas personas que me escribieron que se refería a personas individuales y a personas jurídicas. Entonces yo me quedé así como que no me están confundiendo me están confundiendo las definiciones y eso tienen que tener cuidado, por favor.
Por favor. No encuentro el que les iba a... Bueno, que iba a hacer mención. Porque fue un error. Leili también me sacó 40. Felicitaciones, Leili. No lo encuentro, lástima. No sé qué lo hice al final. Bueno, entonces, el órgano de soberanía, se me está trabando el internet, ¿verdad? El órgano de soberanía también es conocida como asamblea de accionistas. En la sociedad anónima, el órgano de soberanía se le denomina también asamblea. Por favor, tomen nota. Al órgano de soberanía se le denomina asamblea. ¿Qué es una asamblea? Es la reunión de los socios conforme las normas específicas del Código de Comercio y las que hayan establecido en el contrato social. Por consiguiente, no cualquier reunión de los socios puede considerársele asamblea. Existe únicamente cuando se reúnen mediante una convocatoria previa. Con un quórum específico, se discute sobre una agenda preestablecida y en el lugar que constituye la sede social. La única excepción a este procedimiento se da en la llamada asamblea totalitaria, en la que no son necesarios algunos requisitos de las asambleas anteriormente señaladas. Por favor, apunten, la asamblea no es un órgano de funcionamiento permanente, pues su actividad es temporal. El órgano supremo de la sociedad, porque es la manifestación de la voluntad del ente colectivo, en la medida en que sus resoluciones vinculan jurídicamente a todos los miembros individuales. Sus decisiones no pueden lesionar los derechos que la ley reconoce a las minorías. Recuerdan que ya vimos los socios minoritarios, entonces siempre esto tiene que cuidar los derechos de este tipo de socios. Y salvo en caso en que se vote por unanimidad a que se consienta lo resuelto, existe siempre el derecho a impugnar las resoluciones que se tomen. Luego veamos las clases de asambleas. Estas que vamos a estudiar en este momento son de... Sí, Olga, fíjese de que nos está dando problema la página. Si usted está en el computador, intente con su celular. Y si es viceversa, inténtelo también. Intente varias veces. Si no le carga, hay un documento de Google donde usted puede dejar sus datos, luego la compañera Sherlyn lo va a ingresar para que usted quede con su asistencia. Ahora, si después de agotar todos estos procedimientos, coordínese con o escríbale al grupo, a su coordinador de grupo para que él me envíe o ella me envíe los datos. Eso es ya en última instancia, pues procuremos llenar el documento o ya sea la forma ahí de la asistencia. Por favor, y los que tengan también ese problema, inténtenlo y si no, pues ya me lo envían por medio de su coordinador. Estas clases de asamblea que vamos a estudiar en este momento son teóricas más que todo. Y entre ellas está la asamblea constitutiva. Ernesto Caballeros. Yo no dije que dejaran sus datos en el chat de aquí. Le dije que lo enviara con su coordinador para que me lo enviaran a mí, para yo podérselo reenviar a la compañera. ¿Ok? No quiero informaciones aquí porque igual yo ya no voy a revisar este dato porque para eso tenemos la asistencia. Entonces, todos los que tengan ese problema,
agoten los medios para llenar asistencia y si no, pues con su coordinador envían sus datos, que no han de ser muchos porque ya se llenó bastante la asistencia. Entonces, para que me lo envíen a mí y yo ya enviarle un solo dato a Sherlyn para no hacernos muchas bolas. Entonces, estábamos que una de las clases es la asamblea constitutiva. ¿Cuál es la asamblea constitutiva? Es la que sirve para fundar la sociedad. Esta también es llamada asamblea constitutiva, que no pasa de ser un acto de policitación contractual. O sea, simplemente es, la asamblea constitutiva es que Vinicio, Jennifer, Wilson, Don Manuel dijeron, vamos a formar una sociedad. Nos reunimos. Esa es la asamblea constitutiva. Sin tantos requisitos, porque luego, pues, obviamente, ya ahí se toma la decisión, se ven los estatutos, se ve la forma en que van a trabajar, entonces, y ya se procede a inscribirla. Simplemente eso. Luego tenemos la asamblea de gestión. ¿Cuál es la asamblea de gestión? Se le llama así a las que se celebran durante la vida de la sociedad y su nombre obedece a que en estas se discute y se traza la gestión empresarial de la sociedad. Y tenemos la asamblea de disolución y la de liquidación. Estas se conocen como tales a las que ponen fin a la sociedad. Pero acá vamos a hacer una referencia. Para el momento de la disolución hay una asamblea. Y para aprobar el balance de liquidación es otra asamblea. Entonces, acá teóricamente nos dan asamblea de disolución y liquidación. Sin embargo, en la práctica existen dos. Esas dos van separadas. Pero si yo les menciono cuál es una de las asambleas o clases de asambleas, si me ponen asamblea de disolución y liquidación, está bien. Si me ponen asamblea de liquidación, está bien. Si me ponen a la asamblea de disolución, está bien. ¿Ok? Luego tenemos las doctrinarias, se podría decir, o las que son más comunes, que entre estas tenemos la Asamblea General Ordinaria. Esta asamblea es la que se celebra por lo menos una vez al año. Aquí ya van a ir teniendo idea porque ya hay muchas palabras, se podría decir, que sí se relacionan, que ya vimos en las otras, pero siempre hay alguna diferencia. No se me vayan a confundir. Ahorita estamos en sociedad anónima. Entonces, esta asamblea es la que se celebra por lo menos una vez al año, luego que se hayan practicado las operaciones contables que delimitan el ejercicio social. Es la de conocer todos aquellos temas que son propios de la vida ordinaria de la empresa. Nombrar administradores, enterarse de los negocios sociales, aprobar el reparto de dividendos, y en términos generales sería resolver todo asunto por su carácter no especial, hacen que la persona jurídica no se vea afectada en su estructura. Espérenme. Entonces, la Asamblea General Ordinaria es meramente administrativa, por decirles una palabra. Y luego tenemos la Asamblea General Extraordinaria. Se celebra en cualquier tiempo y sus resoluciones generalmente afectan la existencia jurídica de la sociedad. Pongan atención. Esta se celebra en cualquier momento. Si se va a aumentar, por ejemplo, si se va a aumentar un capital, si se va a transformar o a fusionar la sociedad, o sea, son cosas que no pasan normalmente dentro de la sociedad, sino que ya son cosas, como la misma palabra lo dice, son cosas extraordinarias. Karen,
Intente, por favor, con el link, si no hay un documento de Google para poder dejar sus datos y luego Sherlyn nos va a hacer favor de agregarla a la asistencia. Entonces, intente, por favor, si está en su computadora, intente con su celular o viceversa, o vuelva a intentar. Sí, es que hay unos que acaban de empezar a intentarlo. Entonces, ya no lo voy a repetir. Gracias, Sherlyn. Entonces, la Asamblea General Extraordinaria, como su palabra lo dice, son acontecimientos extraordinarios. Por ejemplo, si se va a aumentar el capital, si se va a transformar, si se va a fusionar, que ya eso ya lo conocen, la transformación y fusión de las sociedades. Y para esto, bueno, ya les había dicho que se puede celebrar en cualquier tiempo. En el artículo 135 del Código de Comercio, se establece que en esta asamblea se puede resolver, pues los que ya le mencioné, modificación de la escritura, creación de acciones de voto limitado preferente, aumento o disminución del valor nominal de las acciones y otros asuntos que la ley o el contrato le asignen a esta asamblea. Y luego tenemos las asambleas especiales. Las especiales no son asambleas generales, ya que no reúnen a todos los socios. La especial es la reunión de un determinado grupo de accionistas en relación a la clase de acciones que tienen en propiedad. La siguiente es la asamblea totalitaria. Esta asamblea también llamada universal, anótenlo. Asamblea totalitaria también llamada universal. Es aquella que se celebra sin convocatoria previa. Por ejemplo, doy el ejemplo así más fácil. ¿Cuál es la asamblea totalitaria? Decidimos con Wilson organizar la fiesta de fin de semestre, la fiesta de fin de año, pero todos somos parte de una sociedad. Entonces, como está la totalidad de los socios, viene Andrea y dice, necesitamos formar una asamblea ahorita que estamos todos reunidos. Y luego viene Alejandra y dice, estoy de acuerdo. Viene Alan y dice, yo también estoy de acuerdo. Viene Amadeus, yo también estoy de acuerdo. Viene Danilo, yo también. Entonces, por unanimidad de todos los socios que están en esa fiesta, en esa reunión, obviamente no en estado etílico, ¿verdad? Sino que muy conscientes de lo que se está haciendo, deciden formar esa asamblea. En ese momento, ahí donde están constituidos. Entonces, no sé si me captaron la de la asamblea totalitaria. Y esta asamblea se encuentra regulada en el artículo 156. Y sí, también podría ser. Ahí celebramos, Andrea, las decisiones que se toman. Bueno, en el artículo 156 se encuentra la asamblea totalitaria. Lo leen después, por favor. Alicia, disculpa, como dijo que es llamada también universal. Sí. Gracias, Alicia. Luego tenemos el procedimiento. Estas son las asambleas que ya las tienen anotadas. Luego seguimos con el procedimiento para la celebración. Astrid, apague su micrófono, por favor. Procedimiento para la celebración de la asamblea. Primero es la convocatoria, obviamente. Esta es para considerar que una asamblea funciona legalmente, deberá ser convocada con no menos de 15 días de anticipación. Anótenlo. 15 días de anticipación a la fecha de su celebración.
Entonces, si ahora estamos a 28, martes, aquí dentro de 2 semanas yo puedo mandar ahorita la convocatoria para toda la sociedad anónima sección M y ya están convocados. Esto es uno de los primeros requisitos. Luego, pues ya tenemos que era la publicación en el diario oficial, luego esto fue modificado y se publica en una página electrónica en el registro mercantil, pero esto ha causado mucha discrepancia porque no ha funcionado como se esperaba esta página. Hay muchos que se quedan, que no logran subirlo, no logran publicarlo, a veces no funciona. Normal, en todas las páginas del Estado, todo lo que es electrónico, siempre hay complicaciones, pues es uno de los problemas que se está dando también por solicitarlo electrónico, perdón. Bueno, ¿qué son las asambleas? Quiero ver. Bueno, tenemos la publicación. Bueno, al socio, en vista de sus acciones, son necesariamente nominativas. Debe comunicársele por correo certificado la celebración de la asamblea, mediante nota que contenga los mismos requisitos del aviso de prensa o la publicación en el registro, que conforme al artículo 138 del Código de Comercio son los siguientes. Entonces, los requisitos para la convocatoria son nombre de la sociedad en caracteres tipográficos notorios. En este caso, la ley se refiere a la denominación y no al nombre comercial. Lugar, hora y fecha de la reunión. Indicación de la asamblea a celebrar, ordinaria, extraordinaria o especial. Y los requisitos para poder participar. Bueno, y luego, si se trata de una asamblea extraordinaria o especial, debe especificarse el asunto o los asuntos que se van a tratar. ¿Qué son las asambleas por segunda convocatoria? ¿Alguien tiene idea de qué son las asambleas por segunda convocatoria? Cuando no se ponen de acuerdo en la reunión, convocan o no se llena el quórum de las personas a asistir, se tiene que convocar a otra asamblea para que puedan llegar a un acuerdo. Muy bien, así de sencillo. Aquí dice que la ley no las regula expresamente, pero remite al contrato la posibilidad de que puedan realizarse. Y es exactamente como decía el compañero, que en la primera audiencia en que se celebra la asamblea no se llena el quórum necesario. Y podría ocurrir que fijando una nueva oportunidad tampoco se reuniera el quórum, tornándose difícil llevarla a cabo. ¿Por qué? Se torna difícil porque a veces son muchos los socios, es demasiada la gente que no logran coordinar la asistencia. Ojalá no nos pase eso en nuestra fiesta, sí vamos a ir todos. Entonces, en los avisos de convocatoria suele decirse que si por falta de quórum no se celebra la sesión en la fecha y hora inicialmente indicadas, se realizarán otras que en el mismo aviso se señalen. Entonces, ahora vamos a ampliar lo que Wilson fue el que comentó, ¿verdad? Acá se especifica en la misma convocatoria que se envía que si no se llena el quórum a cierta hora en el lugar establecido, se convocará a segunda asamblea dentro del mismo día, indicando que se llevará a cabo con las personas, con el quórum que se encuentren. Entonces, eso es la segunda convocatoria, siempre dentro del mismo día, dentro del mismo evento, pero se especifica para las personas que no vayan a ir o no puedan llegar, de que si no se llena el quórum
porque la intención es que esté el 100% de los socios. Pero si no se llena, entonces se convocará a una nueva hora, que normalmente lo hacen para una hora después, iniciar la asamblea. Esta es la asamblea por segunda convocatoria. Y luego tenemos, es la asamblea sucesiva, que es esta es diferente, porque la asamblea sucesiva están todos reunidos, está el quórum, se está llevando a cabo la asamblea, pero como tienen que tener todos los puntos a tratar, se extiende tanto que prefieren decir, bueno, mejor dejémoslo acá y dentro de tanto tiempo, para tal fecha, en tal hora, en tal lugar, vamos a continuar con la agenda establecida para resolver todos los puntos que teníamos pendientes. Entonces, esta es la diferencia entre la asamblea sucesiva y la asamblea por segunda convocatoria. Esta dan nueva fecha, se cancela la primera, se dejan los puntos tocados hasta ese día y luego ya se reúnen en una nueva ocasión para terminar de resolver la misma agenda que dejaron pendiente. Bueno, ¿quién convoca? Conforme al artículo 140 del Código de Comercio, la convocatoria la hace el órgano administrativo o el de fiscalización. También puede ejercerla los socios con derecho a voto. ¿Qué artículo dijo, perdón, Elic? El 140 del Código de Comercio. Gracias. Luego tenemos el 141 y el 142, que también les pido que por favor lo lean. Tenemos que un 25% de los socios con derecho a voto en ejercicio de un derecho de minoría o un socio en forma individual en ejercicio de un derecho corporativo pueden pedir al órgano que corresponda que se convoque a una asamblea. Entonces, miremos acá. ¿Quién convoca? Como número uno la hace el órgano administrativo o el de fiscalización. Como número dos lo puede realizar o lo puede solicitar al órgano correspondiente un 25% de los socios con derecho a voto, luego con derecho de minoría y un socio en forma individual. Pero no lo puede hacer él directamente, sino que llega con el órgano administrativo y le dice, miren, necesito que hagan una convocatoria para esto y esto y esto. Entonces, él lo puede solicitar también. Y también puede recurrirse a una autoridad judicial para que convoque en caso de negativa de la petición. Entonces, apunten. Son 3 formas o 3 personas que pueden convocar a una asamblea. Está el órgano administrativo, están los socios o por medio de juez. Por medio de juez, siempre que exista una negativa de petición. Bueno, luego seguimos con lugar de reunión. La asamblea debe reunirse en la sede social de la persona jurídica, o sea, en el lugar señalado como asiento principal de la empresa. Que ese, pues, obviamente está establecido en la escritura constitutiva. Luego tenemos la agenda de la asamblea, de lo que les hablaba. La agenda es preparada por la autoridad que convoque y debe contener los puntos que se someterán a discusión y aprobación de la asamblea. En la agenda pueden configurar aquellos temas que los socios propongan para la deliberación, siempre que la proposición provenga de socios que tienen derecho a pedir convocatoria. Otros actos preparatorios. Durante los 15 días anteriores a la asamblea, debe ponerse a la vista de los socios toda la documentación que sea necesaria al respecto. Entonces, presentamos la convocatoria y durante esos 15 días estamos presentando todos los documentos que tengan relevancia para poder
resolver los puntos de la agenda. Y luego tenemos en las asambleas el socio puede requerir informaciones o aclaraciones sobre aspectos que contenga la agenda. Quien presida la asamblea está obligado a moderar el goce de este derecho. Recuerden que se tiene que, ya sea el presidente del órgano administrativo es el que dirige la asamblea o por unanimidad se elige uno de los socios para que dirija. Pero siempre tiene que existir dentro de esa agenda, tiene que existir un tiempo de formular y resolver preguntas. Este es un derecho que se debe respetar para los socios. Entonces, tiene que estar en los plazos o calculado en el tiempo de la asamblea, este derecho que no se le puede negar a ninguno de los socios. El quórum de las asambleas. Este se refiere a la presencia de los socios o sus representantes para la celebración de una asamblea. El quórum es entonces, así, más fácil, la cantidad de personas que representando un porcentaje del capital son necesarias para la celebración de la asamblea. Y hay dos clases de quórum. Está el de presencia y el de votación. Tomen nota. En la asamblea ordinaria, el quórum de presencia lo constituye como mínimo la mitad de las acciones con derecho a voto. Y el quórum de votación es la mayoría simple de votos presentes. En la asamblea extraordinaria, el quórum de presencia se forma con el 60% de las acciones con derecho a voto, salvo que la escritura fije un porcentaje mayor. Y el quórum de votación en la asamblea extraordinaria se requiere más del 50% de las acciones con derecho a voto, a menos que la escritura fije un porcentaje. En las asambleas especiales, pues en esta no existe una norma específica que establezca los porcentajes de acciones que forman el quórum de presencia y el de votación. Vamos a establecer en qué casos no se toman en cuenta algunos títulos para integrar el quórum y qué valor tienen otros en las deliberaciones. Por favor, aquí no se me vayan a confundir. Yo sé que son muchas instituciones, son muchos títulos, son muchas características, pero traten de írmelo separando desde ya. Entonces, estamos en asambleas especiales hablando sobre el quórum de presencia y el de votaciones. Decíamos que en la asamblea especial no existe una norma específica que establezca los porcentajes, cosa que en la extraordinaria y en la ordinaria sí hay porcentajes para el quórum de presencia y de votación. Entonces, para los que tienen, según las asambleas especiales, para los que tienen acciones en copropiedad, pues esta debe nombrar un representante común. En acciones dadas en prenda, este es el deudor prendario el que tiene los derechos y que genera el título. Luego tenemos acciones dadas en usufructo, pues en este caso sería el usufructuario, ¿verdad? Obviamente. Acciones en poder de la sociedad. Tiene suspendidos los derechos que genera. Entonces acá no nos hagamos bola, lo que son las acciones de socios interesados no generan, acciones en poder de la sociedad, estos no generan derechos.
Y tenemos las acciones de socios interesados. Se toman en cuenta para formar quórum de presencia, pero no pueden ejercer voto. Certificados provisionales. Si el socio es solvente en el saldo, tiene derecho a voto y se le tomará en cuenta para establecer el quórum, salvo pacto en contrario. Eso siempre va a estar regido por la escritura constitutiva. Y bonos de fundador y certificados de goce, que eso ya lo vimos la clase pasada, no confieren derechos a voto ni se toman en cuenta para determinar el quórum. ¿Cómo se desarrollan las asambleas? La asamblea regularmente la dirige el administrador único o el que preside el consejo de administración. En otros casos, la asamblea puede designar a un socio para que la presida. Y también dentro de las asambleas se tiene establecido el derecho de impugnación. Este se encuentra en el artículo 158 del Código de Comercio y es la caducidad. Quiero ver. Las acciones de impugnación o de nulidad se regirán por las disposiciones del derecho común, pero caducarán en el término de 6 meses. Ahí hay un plazo, por favor, contados desde la fecha en que tuvo lugar la asamblea. ¿De qué se trata el derecho de impugnación? Este derecho a impugnar es el derecho que se tiene a impugnar los acuerdos sociales, derechos que se ventilan en juicio ordinario. Derecho que se ventila en juicio ordinario. La acción de impugnación caduca en un plazo de 6 meses a partir de la fecha en que se tuvo la asamblea. Entonces, si tenemos una asamblea y Juana Pérez, que es también socia, no se presentó y le afecta a ella las decisiones que se tomaron, ella puede venir y solicitar la impugnación de esas decisiones. Eso es más que todo la caducidad de impugnación, que solo se le dan 6 meses después de la asamblea. Luego entonces entramos al siguiente órgano, que es el órgano de gestión, es la administración. Su misión es ejecutar la gestión social de conformidad con los lineamientos del contrato y de las resoluciones que se tomen en las asambleas, siguiendo en todo caso sus funciones a lo establecido en los artículos 162 al 183, por favor los leen, del Código de Comercio. ¿Cuál es la forma de administración de la sociedad anónima? La administración de la sociedad puede estar confiada a una persona o a varias personas. Si es a una persona, es una administración unipersonal. Tomen nota. Y si fuera por varias personas, estamos ante una administración colegiada. En la práctica se le llama consejo de administración o junta directiva. La administración unipersonal no presenta mayores dificultades en su funcionamiento. En cambio, la colegiada tiene algunas especialidades. Por ejemplo, tiene un presidente cuya forma de designación debe estar prevista en la escritura. ¿Qué pasa acá? Cuando se habla de varias personas, se pasa a elegir a un presidente, ya que si son muchos los socios, es muy difícil mantener la comunicación tanto con los otros órganos como con los socios. Entonces, este representante ¿cómo se llama? De la junta directiva es el que traslada toda la información, él es el que mantiene comunicación tanto con su equipo de trabajo como para con los socios y la sociedad en general.
Entonces, eso es una de las ventajas que tiene, una de las características que tiene cuando es una administración colegiada. O sea, el presidente de esa junta directiva es el que pasa toda la información, es el medio de comunicación entre todos los órganos. Luego tenemos el nombramiento, facultades, prohibiciones y responsabilidad del administrador. Los administradores pueden ser o no socios. Son electos generalmente en asamblea ordinaria. Y ahorita ya saben cuál es la asamblea ordinaria, ¿verdad? Por un periodo de 3 años, aunque pueden ser reelectos. Tomen nota. ¿Cuál es el periodo establecido para las funciones del administrador? 3 años. ¿Puede ser electo o reelecto un administrador? Falso, dicen todos. Sí, puede ser reelecto. Las facultades de los administradores están reguladas por el Código de Comercio, pero la escritura debe especificar aquellas que los socios otorguen con especialidad. Una función importante es la de representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y el uso de la razón social. Como prohibición se manifiesta que existe la del administrador no puede participar en un acto que va a realizar la sociedad si tiene interés directo o indirecto en el mismo, bajo pena de responsabilidad por los daños y perjuicios que causare. Esta es una prohibición. Los administradores responden también de lo siguiente: de la efectividad y valor de las aportaciones, de la existencia de las utilidades a repartir, de la legalidad y veracidad de la contabilidad y del cumplimiento de los acuerdos tomados en asamblea. Los gerentes. El gerente puede tener las mismas facultades que un administrador, pero técnicamente es un subadministrador. Al gerente lo nombra la asamblea o la administración si tiene facultades para ese efecto. Es un cargo personal e indelegable y sus atribuciones deben fijarse en la escritura o en el acuerdo de nombramiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos lo que es el administrador y el subadministrador. Casi que hacen el mismo trabajo, pero recuerden que en una sociedad siempre está la gerencia por muchas variantes. Gerencia de producción, gerencia de ventas, gerencia de créditos, gerencia de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Se necesita siempre tener un gerente. Entonces, esa es la función dentro de la sociedad de un gerente. Tiende como les decía, tiende a tener las mismas actividades, pero obviamente es un subadministrador, o sea, sobre él está el administrador siempre. Los ejecutores especiales. Esta es una representación sin mandato. Acreditará su representación con certificación del punto de acta en que se le facultó y otorgó esa singular representación. Y como no se trata de un mandatario, este representante, que regularmente es un socio, no tiene obligación de inscribir su representación en ningún registro. Esos son los ejecutores especiales. Y luego nos vamos con el órgano de fiscalización. Perdón. El órgano de fiscalización tiene la misión de controlar la función administrativa. Solo eso, para no hacernos más bolas. ¿Cuál es la función del órgano de fiscalización? Controlar la función administrativa. Este órgano de fiscalización se puede dar en 3 formas. Ejercida por los mismos socios,
por medio de uno o varios contadores y auditores y por medio de uno o varios comisarios. La escritura social debe determinar qué forma adoptará o bien estipulará que se haga por más de una de esas formas. Miremos entonces, ¿qué es un comisario? Es la persona que tiene el poder o facultad de otro para ejecutar alguna orden o entender algún negocio. Ese es un comisario. Pero normalmente se recomienda que dentro del órgano de fiscalización es más viable contar con la forma de que existan contadores y auditores como fiscalizadores. ¿Por qué? Una, por su calidad profesional y técnica. Garantiza una correcta función no solo para velar por el cumplimiento del contrato y de los acuerdos sociales, sino que también en la correcta inversión del capital social y de sus operaciones contables. Se da el caso que cuando son socios los integrantes del órgano de fiscalización tienden a enfocarse más en cuidar sus acciones, en cuidar sus dividendos, en cuidar. Entonces está más rasgada la función cuando son socios. Entonces, por eso se recomienda mejor que sean contadores auditores porque tienen más conocimiento, porque tienen más compromiso, porque conocen más de los negocios o del negocio. Entonces, eso ayuda a que esté un poco más enfocado. Sí, Vinicio. Perdón, Lick. Ellos deben de tener conocimiento también de derecho mercantil, supongo. Sí, claro, claro. Tienen que tenerlo porque deben saber también cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos que tienen que estar alineados en ley y que ellos tienen que velar. Obviamente, todas esas atribuciones se deben establecer en el acta. Entonces, sí tienen que tener conocimientos. Por eso les digo, se inclina más a que se tenga un órgano de fiscalización por contadores y auditores, por el conocimiento que tienen, que es un poco más amplio. Por eso dice por su calidad profesional y técnica. Entonces, obviamente, si ellos están dentro de una sociedad mercantil, tienen que tener el conocimiento de derecho mercantil y de cuáles son las funciones de la sociedad dentro del derecho mercantil. Entonces, sí. Gracias, Bueno, Lick. a la orden. Entonces, seguimos. Bueno, mejor dicho, terminamos sociedad anónima aquí, pero necesito que entremos a sociedades anónimas especiales. Y para esto, por favor, me cierran ahí sus notitas, su libro y todo marca. No cierran el libro, lo marcan y empezamos ahora con nuevo chip. Porque, sin embargo, siguen siendo sociedades anónimas, pero estas son especiales. Recordemos que las especiales son las que son reguladas por una ley diferente y el Código de Comercio pasa a ser accesorio, nada más. Entonces, debemos enfocar bien cuáles son las sociedades anónimas especiales. Estas como tales son aquellas que regularmente se organizan por procedimientos distintos a las sociedades comunes que rige el Código de Comercio. Tal singularidad deviene de estar normadas por leyes especiales, actuando el Código de Comercio como una ley complementaria, cosa que en las sociedades anteriores su ley especial para funcionamiento es el Código de Comercio. Sin embargo, en estas que vamos a empezar a estudiar, tienen sus leyes especiales y esta pasa a ser complementaria. Entonces, aquí hay un cambio de papeles con el Código de Comercio. Pues se exigen requerimientos contractuales que las colocan en una situación legal distinta, lo que incide en su nacimiento y vida legal. Estas sociedades anónimas, por ejemplo, son las de inversión, la bancaria, la aseguradora, las que hemos mencionado en clase, ¿verdad? Y las que se dedican al mercado de valores y mercancías. Pero ahora vamos a iniciar con la sociedad de emprendimiento. Esta sociedad ha causado tanta controversia, ha causado muchas
lagunas legales. ¿Por qué? Porque dentro del Código de Comercio, recuerden que ahora ya existe la ley, no sé quién la tiene por allí, es la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento, el decreto número 20-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Si no terminamos de ver este tema o si pudieran conseguir o descargar o quien tenga ahí a la mano, por favor lo saca porque vamos a ver solo un par de artículos de esa ley. Y no creo que me va a dar tiempo de terminar. Entonces, la sociedad de emprendimiento vino como a cambiar la modalidad de las sociedades mercantiles tradicionales, las que están establecidas en el Código de Comercio. Pero la característica del derecho mercantil es que es cambiante, es evolutivo y es exactamente un vivo ejemplo con la sociedad de emprendimiento. Esta obviamente tiene otra visión. Una de las características es que esta no lleva no va en escritura pública, su registro. Les voy a mandar los requisitos para que los tengan también. Ay, quiero ver. No, se los voy a mandar después. Que tengan los requisitos que el registro mercantil solicita para la inscripción de una sociedad de emprendimiento. Entonces, si recuerdan lo que es la sociedad colectiva, lo que es los títulos de crédito como la letra de cambio, las sociedades comanditarias, como les dije al inicio, estas están quedando así como muy olvidadas, ya las personas ya no trabajan con ese tipo de sociedades porque obviamente tienen muchas más complicaciones y como aquí lo que se quiere es que evolucione, que funcione, que fluya el derecho mercantil, así es. Entonces, prácticamente todas esas sociedades que vimos al inicio están quedando como un derecho vigente, pero al pasar del tiempo están quedando como derecho vigente no positivo, porque si vamos a buscar ahorita no están inscribiendo sociedades de comandita simple, de comandita por acciones, o sea, no hay. Sin embargo, ahorita están más enfocados en lo que son la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Ahora vamos a conocer un poquito más de ella. Las causas reales, las que indujeron a crear este tipo de sociedades emprendedoras, y una de ellas es aprovechar las iniciativas de personas individuales que quisieran emprender una actividad comercial. O sea, ustedes ahorita, todo el mundo quiere emprender. Que yo puedo hacer cosas típicas, quiero poner mi empresa. Que yo puedo hacer dulces típicos, quiere poner su emprendimiento. Yo quiero vender zapatos, quiere poner su empresa. Todo el mundo anda buscando de qué manera emprender. Entonces, a raíz de esto, la ley, el Congreso, nace lo que es ley de fortalecimiento al emprendimiento. Y quiero que leamos el considerando número 1 de esta ley. ¿Quién la tiene por ahí? Que me la lea. Nadie tiene la ley de emprendimiento. ¿El considerando 1, Liz? Sí, el considerando 1. Dice que conforme la Constitución Política de la República de Guatemala se reconoce la libertad de industria y de comercio y el régimen económico y social que se funda en principio de justicia social, siendo obligación del Estado orientar la economía nacional a potenciar la capacidad de innovación del ser humano, a modo de incrementar la riqueza, propiciar climas de negocios robustos y equitativos, tratando de lograr el pleno empleo de la proporcionalidad distribución del ingreso nacional. Gracias. Como dice acá,
orientar la economía nacional. ¿Qué estamos leyendo? Dice Adela Fortio. Estamos leyendo la ley de emprendimiento. Ley de fortalecimiento al emprendimiento. Más conocida como la ley de emprendimiento. Entonces, aquí estábamos... sí. Página 192. Orientar la economía nacional, capacidad de innovación del ser humano, incrementar la riqueza, lograr el pleno empleo y obviamente proporcional distribución del ingreso nacional. Entonces, este es uno de los considerandos de esta ley y vamos a leer cuál es el objeto de esta ley. Quien tenga el libro está en la página 193 para que me participen. Yo lo tengo a la vista, Lick. Por favor, Vinicio, gracias. El artículo 1, objeto de la ley. Sí, gracias. Ok, artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incentivar y fortalecer el emprendimiento en Guatemala mediante apoyos técnicos y financieros al emprendedor, así como agilizar el proceso de formalización de los emprendimientos, creando una nueva figura jurídica para reducir los tiempos y costos de los trámites de inscripción. Gracias. Agilizar el proceso de formalización de los emprendimientos, creando una nueva figura jurídica. Entonces, en este caso, vamos a regresar a la página 166. Acá tenemos las reformas que sufrió el Código de Comercio con la creación de la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. Y acá surge el artículo 1040, que es Sociedad de Emprendimiento. Sociedad de emprendimiento es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. ¿Por qué les digo que ha creado controversia? Según nuestra legislación, solo existe la persona jurídica y la persona individual. Sin embargo, acá menciona la persona física. Entonces, ¿cómo queda ese tema ahí? Pero eso ya lo van a tratar de resolver cuando les toque un caso como ese. Entonces, dice que luego se forma por una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones, formando una persona jurídica distinta a la de sus accionistas. Los ingresos totales de una sociedad de emprendimiento no podrán rebasar los 5 millones de quetzales. Esto es al año. Entonces, es una de las ventajas que tiene el tener una sociedad de emprendimiento. Porque este sería a ver, ¿qué tipo de capital serían los 5 millones? Eso lo vimos en la clase anterior. No, hace dos clases. En acciones, Lick, según establece ahí que debe ser su totalidad. Sí, pero tenemos 3 tipos de capitales.
Autorizado, licenciada. El autorizado. Muy bien, Jessy. Entonces, los 5 millones sería el capital autorizado, porque tenemos el capital suscrito. ¿Y cuál es el otro capital? Ya tienen la idea. Pagado. Capital autorizado, capital pagado y capital suscrito. Esos son los 3 capitales. Entonces, si aquí nos está estableciendo que es un máximo de 5 millones, entonces tiene que estar, ese es el capital autorizado de la sociedad de emprendimiento. ¿Qué pasa? Si todo se hace la fiscalización una vez a inicio de año. Si se ve que se pasa de los 5 millones, entonces esta tiene que cambiar su forma de operar. Entonces tiene que cambiar a una sociedad mercantil establecida en el Código de Comercio, que no sea la sociedad de emprendimiento, porque se sale del capital autorizado que esta sociedad tiene. Bueno, aquí dice, en caso de rebasar el monto respectivo, la sociedad deberá transformarse en otro régimen de sociedad, de acuerdo al presente código. En un plazo, apunten, en un plazo no mayor de 6 meses calendario. O sea, que ahorita en enero me fiscalizaron y yo tengo 8 millones registrados. Entonces, definitivamente me pasé. Entonces, tengo 6 meses calendario para yo hacer ese cambio de régimen, de sociedad. 6 meses calendario. El monto establecido en el presente artículo se actualizará actualmente el 1 de enero de cada año, en caso que los accionistas no lleven a cabo la transformación de la sociedad a que se refiere este artículo en el tiempo estipulado, se responderá frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido. Ahora tenemos de la denominación de la sociedad. ¿Cómo creen que se va a formar la denominación? Bueno, esta se forma libremente y deberá ser distinta a cualquier otra sociedad, debiéndose agregar las palabras sociedad de emprendimiento, que se pueden abreviar S mayúscula, E mayúscula, S.E mayúscula. Entonces, por favor, la sociedad de emprendimiento se forma su denominación. Aquí no estamos hablando de razón social. Estamos hablando de denominación, que se formará libremente. O sea, Hospital La Muerte, S.E. Ya, punto. Pero deberá ser distinta a cualquier otra sociedad. Para esto existe un procedimiento dentro del registro mercantil donde ustedes pueden verificar que el nombre que ustedes están solicitando o quieren ponerle a su sociedad no está dentro de inscripciones de alguna otra sociedad con ese nombre. Y no olviden sociedad de emprendimiento al final o abreviarse SE. Pregunta de examen, fijo. ¿Cuál es la formalidad para la fundación de la sociedad de emprendimiento? Los requisitos para la constitución de esta forma de sociedad son los siguientes. Tomen nota, resalten. Que haya uno o más accionistas. Que haya manifestación del consentimiento en forma la sociedad conforme los estatutos que el registro mercantil pondrá a su disposición mediante sistema electrónico. Escuchen acá. Aquí no van a elegir los socios cuáles van a ser sus estatutos. Aquí el registro mercantil les proporcionará cuáles son los estatutos que deben de tener
como sociedad de emprendimiento. Y también en el nuevo artículo del Código de Comercio que se identifica con el número 1044, la misma ley enumera todo el contenido que deberá hacerse constar en los estatutos. Que uno de los accionistas esté autorizado para usar la denominación. Que todos los accionistas cuenten con un certificado de firma electrónica. Esto obviamente es un procedimiento que deben llevar en el registro mercantil al momento de inscribirlo. Espérense. Les voy a enviar en este momento, quiero salir de eso porque de verdad después se me pasa. Voy a ver si lo puedo jalar de una vez acá. Ay, me duele la garganta. Quiero ver si lo descargue. Espérense ustedes, espérense de perate, dijeron por ahí. Denme un minuto. Es que no recuerdo. Linda, hay unas formalidades en el artículo 16 del Código de Comercio. Sí, pero es que esto lo que estoy buscando lo tengo del registro de la propiedad, del registro de mercantil. Entonces quería compartírselos para que ustedes guardaran ese documento. Pero no sé dónde lo guardé. Aquí está. Aquí lo tengo. Documentos. Ahorita voy. Denme 2 minutitos, ya vamos a terminar. Yo creo que ahí vamos a dejar eso. Pero quiero darles este documento, por favor. ¿Por qué no me aparece? Aquí está. Ya voy. ¿Me hacen favor de compartirlos, chicos? Yo creo que se los puedo... Ahí está. Por favor, lo comparten. Guárdenlo porque allí están establecidos uno de los requisitos más específicos, más esenciales para la inscripción de una sociedad de emprendimiento en el registro mercantil. Bueno, entonces ya vimos las formalidades. Entonces aquí es bien contradictorio porque miren pues, dentro del Código de Comercio existen los requisitos para establecer una sociedad mercantil. Pero ¿qué pasa? La sociedad de emprendimiento no requiere escritura pública, entonces no es un acto solemne. Ok, Lilian, gracias por confirmar. No es un acto solemne, como todas las sociedades anteriores que hemos visto que establece el Código de Comercio. Entonces, esto como que si viene a contrariedad, hay contrariedad en los requisitos establecidos. De hecho, hay mucha crítica también porque hay partes de la sociedad de emprendimiento que están dentro de las sociedades como requisitos, como formalidades,
que se considera que no deberían de haber alterado o hubieran reformado los artículos dentro del área donde están, los libros en los que están o los títulos. Entonces, la mayoría de los estudiosos o que critican esto dicen mejor lo hubieran puesto afuera, aparte, como están los últimos artículos, pero vinieron a reformar artículos que se contradicen. Entonces, dejan la pauta de dejar la interpretación al interesado. En este caso, pues sería el notario o el socio, cómo pueda interpretar dentro de la legislación estos artículos que uno dice en escritura pública y el otro dice que no. Entonces, todo eso es lo que se está discutiendo de esta ley de emprendimiento, pero obviamente pues hay que irse acoplando, es muy cambiante, obviamente, tanto el negocio mercantil como las personas. Entonces, pues así también va evolucionando esto y van acomodando, van haciendo los cambios adecuados para que quede bien encuadrada esta sociedad. Y luego tenemos sobre el capital. El capital de emprendimiento trata de las aportaciones no dinerarias para normar que en la sociedad de emprendimiento los aportes son únicamente en dinero. Anótenlo. La sociedad de emprendimiento, su capital es no dinerario, solo aportes en dinero. No hay aportes dinerarios. Las sociedades de emprendimiento no están sujetas a la obligación de retener utilidades y en consecuencia no tendrán reserva legal. Esta es otra diferencia que encontramos con las otras sociedades. ¿Recuerdan que la reserva legal sí está establecida en las otras sociedades? ¿Recuerdan eso? Que de hecho está hay un artículo donde establece que tienen que apartar un 5%, si no mal recuerdo, para formar su reserva legal, cosa que acá no pide la reserva legal. Entonces, anótenlo, otra diferencia. El capital social es la suma de los aportes dinerarios que efectúen los socios y cada aporte se acreditará con títulos valores llamados, ¿cómo se llaman los títulos valores? Llamados acciones. Acá también son títulos valores llamados acciones. Y como en las demás sociedades, una de las causas por las cuales se disuelve y liquida es cuando las acciones o las aportaciones y consecuentemente el capital se concentra en una sola persona, pues la sociedad nace de un negocio plurilateral. Pero acá tenemos contradicción porque dice que la sociedad, establece que la sociedad de emprendimiento puede formarse por uno o más. Entonces, si la disolución es porque el capital está recayendo sobre un socio, y si solo es un socio, entonces no puede haber disolución. Entonces también es contradictoria esa parte. Dentro de los derechos patrimoniales de los socios en la sociedad de emprendimiento, las utilidades se repartirán, salvo pacto en contrario, en proporción a las acciones de las que cada socio sea titular. Otro aspecto que tiene que ver con el capital es la oportunidad en que debe efectuarse los aportes al capital social, que en toda sociedad coincide con la fecha de su fundación. En la sociedad de emprendimiento no es así, porque el artículo 24 adicionó al Código de Comercio el artículo 1045. Por favor, ahí leen eso después. El que establece que cuando los aportes al capital que se representan por acciones, las que se hayan suscrito se pueden pagar dentro del término de 2 años a partir de la fecha en que la sociedad quedó inscrita en registro mercantil. Y cuando se haya suscrito y pagado todo el capital, deberá darse aviso en el sistema electrónico de dicho registro.
Bueno, nos vamos a quedar pendientes con el procedimiento y órgano de la sociedad de emprendimiento. Eso lo terminamos mañana. Y por favor, para mañana necesito que tengan a la mano la ley de bancos y grupos financieros. Y necesito, ¿dónde está la otra? Ay. Ley de sociedades financieras privadas. Creo que por el momento esas, tal vez mañana logramos pues estudiarlas un poquito. Y la ley de actividad aseguradora. Esas tres. Voy a tratar de reducir lo más que pueda para que podamos analizar un poquito de cada una de ellas y cuál es su función, cuál es su objeto. Las primeras tres, aparte de la ley de emprendimiento, que están en el libro. Entonces, para los que no apuntaron cuáles son, ahí les preguntan a la persona que tenga el libro para que les diga. Y la dejamos ahí. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los bendiga y que tengan una linda noche. Un gusto verlos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciada. Cuídense bastante. Que tengan buena noche. Que descansen. Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz noche.